Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Dios no tiene favoritos. Diga conmigo, Dios no tiene favoritos. Años atrás, mientras yo participaba en una reunión de jóvenes, yo era parte del ministerio, recuerdo que otro de los líderes llegó tarde, justamente de lo que estábamos hablando. Él llegó tarde y antes de que nosotros empezáramos a reclamarle, oye, ¿por qué llegaste tarde? No podés avisar. Esta persona dijo, "Ch, ch, 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 no me digan nada, porque yo soy el adulado de Dios". Y eso me quedó clavado en mi mente y yo me pregunto, ¿será que Dios tiene adulados? ¿Qué dice usted? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿Que hace diferencia con uno y con otro? ¿Por qué yo le pregunto esto? Porque mire, cristianos somos todos, pero pareciera que hay diferencia. Pareciera que Dios bendice a uno más que otros. Iglesias cristianas hay muchas, pero pareciera que algunas iglesias crecen, avanzan, prosperan más que otras. Países, hablando de nuestra nación, hablando de Bolivia, son muchos, pero pareciera que hay algunas naciones que Dios tiene con mayor favor, que las bendice, que hay autoridades que las gobiernan de manera sabia, justa. ¿Será que El Salvador con Bukele es el país favorito de Dios? ¿Qué dice usted? Porque, hermano, hablando de cristianos y hablando de iglesia, todos servimos al mismo Señor. Todos tenemos la misma palabra. Todos aquí tenemos la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿por qué hay esa diferencia entre un cristiano y otro? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿No nos estaremos equivocando? Tal vez Dios tiene su adulado en medio de gloria eterna. ¿Qué dice la Biblia? Vaya conmigo, acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice Romanos 2:11. Léalo conmigo, ¿sí? Leamos juntos, 2, 3. Dice, Dios no tiene favoritos. Vuélvalo a leer fuerte. Dios no tiene favoritos. Y primera de Pedro 1:17 dice, traducción lenguaje actual. Acompáñeme. Dios es un juez que no tiene favoritos y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Hermanos queridos, la Biblia es clara. Dios no tiene favoritos. Lo que sucede es que Dios premia o Dios recompensa a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho. Y eso sucede también en el núcleo familiar. A veces los hijos piensan que uno como padre tiene favorito. Ah, no, es que el favorito de mamá y papá es Juan, ¿no? El favorito de mamá es Gisela, no sé, y cada quien dice es el favorito. No, hermano, muchas veces simplemente ese papá y esa mamá están recompensando la obediencia de ese hijo. Están recompensando de que ese hijo es más atento, es más considerado con el papá y la mamá. No es que tengamos favoritos, sino que cada quien recibe o la recompensa o el castigo que ha hecho. Pero no es que haya favoritos. Dígalo conmigo. Dios no tiene favoritos. Créalo, vamos. Dios no tiene favoritos. ¿Y por qué es necesario que nosotros entendamos de que Dios no tiene favoritos? Para que tú y yo podamos acercarnos a Dios en libertad de decir, Señor, de la misma manera que has bendecido a mi hermano, también puedes bendecirme a mí. Esta mañana hablaba con una hermana y Dios le bendijo con la salud.
Dios le bendijo guardándola hasta que ella se recuperó completamente. Esa bendición también puede ser tuya. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Él puede hacerlo. Dios puede librarte del pecado, de los vicios, de la droga, del alcohol. Dios puede hacerlo contigo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Y eso debe llenarte de ánimo. Eso debe llenarte de esperanza y decir, si yo busco a Dios, si yo oro, si yo decido honrarle al Señor con mi vida, si yo busco al Señor de todo mi corazón, yo también podré ser bendecido. Dios no me va a dejar de lado. La Biblia dice, aquellos que buscan a Dios, Él se dejará encontrar con ellos. Iglesia querida, este tiempo que viene en adelante, tú puedes acercarte confiadamente al Señor sabiendo de que Dios también puede bendecirte. Así como lo hizo en el pasado con aquellos que están registrados en la Biblia, Dios puede hacerlo contigo también hoy. Pero de la misma manera que Dios hoy en el presente está bendiciendo a otras personas, a otros creyentes, a otros cristianos de fe, de obediencia, Dios también puede hacerlo contigo porque Él no tiene favoritos. En la Biblia hay 3 historias que hablan claramente de que el Señor no hace acepción de personas. De que Dios no está simplemente diciendo, a estos voy a tener de lado y con estas personas yo voy a trabajar y voy a tener un trato especial. No, Dios no hace eso. Y una de las primeras historias, y tal vez podemos decir el génesis de esta idea de que Dios no tiene favoritos, la encontramos en el primer libro de la Biblia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les concedió la bendición de tener 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos de Adán y Eva? ¿Usted se acuerda? ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Y dice que Caín y Abel aprendieron a presentar ofrendas a Dios. Pero resulta que la ofrenda que presentó Abel fue una ofrenda que a Dios le agradó. ¿Qué hizo Abel? Abel presentó lo primero y lo mejor de sus frutos. Y esto causó agrado en el corazón de Dios. Mire, desde ese momento, esta idea de que Dios de repente tiene favoritos y hace acepción de personas, entró en la mente del hombre. Tanto que Caín se enojó. Y yo creo que Caín pensó y dijo, a Dios le agradó la ofrenda de mi hermano, porque seguro que Dios tiene favoritismo, le cae mejor mi hermano Abel. Y Dios entra en escena. Dios no quiere que nosotros pensemos eso. Dios no quiere que nosotros tengamos la idea de que Dios hace acepción y que recompensa de manera diferente. Y mire lo que hace el Señor. Léalo conmigo. Génesis 4 del 6 al 7. En esta versión dice así. A ver, las hermanas, lean conmigo. ¿Sí? ¿Leemos? Acompáñenme. 2, 3. ¿Qué dice? Siga. 7. Amén. Dios aclaró las cosas con Caín. Dios le dijo, hey Caín, no te amargues, no te enojes, porque ha cambiado tu semblante. Yo no tengo favoritos. Y para señalarte que eso es así, si haces tú lo bueno, ¿acaso no te voy a recompensar? Si haces tú lo bueno, ¿acaso no te voy a enaltecer? ¿Sabes cuál es el problema, Caín? Y él le dice, el problema es el pecado en tu corazón que te lleva a hacer lo malo. Y le da el consejo, Caín, no te dejes seducir por el pecado. Tú puedes gobernarlo. Si tú haces lo bueno, ¿acaso no te voy a enaltecer? No es que yo prefiera a Abel, no es que Abel sea mi favorito. Él ha hecho lo bueno y ha sido recompensado por eso. Pero si tú también haces lo bueno, yo te voy a recompensar con él, porque yo no tengo
favoritos. ¿Cuántos se alegran de eso? Querido hermano, ¿alguno llegó triste? ¿Alguno llegó molesto, enojado por la situación que está viviendo, por lo que le está tocando vivir en este tiempo? Yo quiero decirte, hermano, no te enojes, no te amargues. Dios te dice esta mañana, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no te voy a enaltecer? Si haces lo bueno, ¿acaso no te voy a recompensar? Iglesia querida, la situación que hoy estás viviendo no es porque Dios se ha ensañado contigo, sino porque Dios quiere guiarte a hacer lo bueno y Él te va a recompensar según tus obras. Dios no tiene favoritos. Todos aquí estamos en igualdad de condiciones. Si tú te levantas a orar por tu familia, a clamar por la salvación de tus hijos, Dios la va a escuchar. No es que Dios escuche más a la hermana que es parte de la intercesión y Dios la escucha a ella. No, Dios también escucha tu oración porque Dios no tiene favoritos. Si tú te levantas a honrar a Dios, a trabajar duro, a ser diligente, a ser responsable, Dios va a sacarte de las deudas y Dios va a bendecir la obra de tus manos porque Dios no tiene favorito. No es que Dios se ha empecinado a bendecir al hermano que es mujer. Mira, recién he sabido que se han comprado su movilidad y lo han encendido en el trabajo. Es que seguro Dios lo tiene. No, Dios no tiene favoritos. ¿Acaso si no haces lo bueno, también serás enaltecido? Hermano querido, esta mañana, llénate de esperanza, llénate de ánimo y decir, si yo busco al Señor de mi corazón, Dios también podrá bendecirme a mí también. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él no hace acepción de personas. Hermano querido, puede que tú seas nuevo en este lugar. Puede que tú me dices, pastor, yo llevo solo meses aquí. ¿Dios podrá hacer algo conmigo? Sí. Dios no tiene favoritos. Hermano, muchas veces yo he visto esto. Gente que lleva años en la iglesia, pero no tienen compromiso, no tienen fidelidad, no están disponibles para servir al Señor y ahí están. Sin que su ministerio se desarrolle, sin que sus dones estén al servicio del Señor, pero llega uno nuevo. Y esa persona no la ha pasado bien. Su vida ha sido dura, pero llega decidido a buscar a Dios. Se pone a orar, empieza a servir, alinea su vida con la palabra de Dios. Y esa persona nueva, a diferencia de aquel que llevaba años, empieza Dios a honrarlo, a levantarlo, a desarrollar sus dones, a darle un ministerio. Y cuando nos damos cuenta, está ocupando un lugar de honra en la iglesia. Y de repente ese antiguo dice, ¿y por qué lo colocan a él? ¿Y por qué él está ahí sirviendo? ¿Y por qué lo consideran a él? No, yo creo que el pastor ha bajado sus niveles y no considera que es nuevo. No, hermano querido. ¿Por qué cambias tu semblante? ¿Por qué te enojas? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? No se trata de los años que pasamos en la iglesia, no se trata de los títulos que tengamos, ni siquiera de todo el conocimiento, porque siempre seguiremos aprendiendo. Se trata de que nosotros busquemos al Señor de todo nuestro corazón, alineemos nuestra vida a su palabra y Él no hace diferencia. Dios no tiene favoritos. Dios quiere usarnos a todos por igual. Amén. Hay otra historia que señala de que Dios no tiene favoritos. Y esa la encontramos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16. ¿Quiénes se acuerdan quién era Samuel? Samuel era una de las personas más importantes en Israel. Samuel era el profeta Samuel. Y Dios le da la tarea al profeta Samuel de ungir al próximo rey.
La Biblia dice que el primer rey, Saúl, fue un rey envidioso y desobediente. Y por este hecho, Dios lo deja de lado y dice, voy a escoger a un nuevo rey. Entonces, Dios envía a Samuel a la casa de Isaí. Isaí tenía muchos hijos y Dios le dice, de entre sus hijos me voy a escoger un rey. Entonces Samuel llega a la casa de Isaí y el primero en llegar a presentarse delante de Samuel es el hijo mayor. Este se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eliab. Y la Biblia dice que Eliab era un hombre muy alto, muy fuerte y muy apuesto. Más o menos como su pastor. Así. Muy alto. Ahí le echamos pelo, ¿no? Muy alto. Oh, dice que era muy alto, muy fuerte y muy apuesto. ¿Y qué dice Samuel? ¿Se acuerda? Samuel ve a este monumento de hombre y dice, he ahí el ungido de Dios. Este es el próximo rey de Israel. Pero resulta que Samuel se equivoca. Mire lo que el Señor dice. Leamos conmigo. Primera de Samuel 16 del 6 al 7. ¿Ya leyeron las hermanas? Ahora los varones. Varones, lean conmigo. Acompáñenme. Leemos juntos. 2, 3. Que dice, y aconteció, cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Por qué? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, una vez más, Dios no tiene favoritos. Dios no dice, ay, mira, este está grande, está guapo, está simpático, a este lo vamos a considerar para cosas más importantes. No, Dios no mira lo que el hombre ve, dice, Dios mira el corazón. Pero ¿sabe? Lo que Samuel hizo en esta ocasión muestra una triste realidad del hombre. Así como Samuel, nosotros sí hacemos acepción de personas. Samuel estaba dejando de lado a los demás. ¿Por qué? Porque vio en este, ¿cómo lo vio? Que era alto, su parecer, y dijo, este es. Hermano, en Samuel vemos una triste realidad, que nosotros los hombres sí hacemos acepción de personas. Y sí nos dejamos llevar por lo que vemos. Hermano, si la persona viene de repente con corbata, bien vestido, ¿cómo lo tratamos? Buenas tardes, ¿cómo está? Pasa el otro pobre muchacho ahí metido dentro del balcón y lo saludamos. Hacemos esa, es triste, ¿sí? Es triste en realidad, pero lo hacemos. Lo hacemos, pero Dios no es como nosotros. Dios mira el corazón. Y yo quiero que eso quede en su cabecita. Dios mira el corazón. Esa es una realidad penosa. ¿Sabía usted que científicamente comprobado, mire, esto es algo que quiero que usted lo vea. ¿Sabía usted que científicamente comprobado las personas atractivas tienden a recibir un trato preferencial? ¿Sabía usted eso? ¿Sí? No se escucha bien, no se escucha bien, pero es la realidad del ser humano. Los seres humanos tendemos a tener favoritos. En 1994, en los Estados Unidos, se hizo una investigación para ver la relación que había entre el atractivo físico de una persona y su salario. ¿Sabe cuál fue el hallazgo de esa investigación? Escuche esto. Los resultados fueron los siguientes. Las personas que eran más atractivas físicamente
este es el promedio, ¿ya? Este es un promedio. Las personas que eran atractivas arriba del promedio, que eran más atractivas, su salario era mayor entre el 5 y el 7%. En otras palabras, los bonitos ganan más. Eso científicamente comprobado en Estados Unidos. Y escuche esta, no queda ahí. El otro resultado fue esto, que las personas que eran menos atractivas del promedio para abajo ganaban del 5 al 10% menos. ¿Qué quiere decir esto? Pregunto, ¿los hombres, los seres humanos, hacemos diferencia o no hacemos diferencia por cómo vemos a las personas? Hacemos. Imagínense, resulta que hay un impuesto por ser feo y hay un bono por ser bonito. Tristemente, esa es la realidad, tristemente. Conclusión, a muchos no nos están pagando lo que es justo. Ay, pastor. Algunos están diciendo, no, a mí me dan bono. ¿Quiere que le hable más de esto, de esta realidad? Otra investigación, igual científicamente comprobado, sacó a relucir, usted lo puede buscar en internet, se llama el efecto halo. ¿Quién aquí sabe qué es un halo? Fácil. ¿Usted ha visto ese ruedo que sale en el sol en algunas ocasiones? Blanco. Eso es halo, como algo que te rodea. ¿Ha visto en la luna también sale? Eso se llama halo. ¿Sabe cuál fue esta investigación? Escuche, se lo quiero leer. Dice, esta investigación descubrió que las personas atractivas, escuche, son percibidas como más inteligentes, más competentes, sociables y hasta más morales. O sea, vos le mirás la carita y decís, no, esta es buena gente, este es buena gente, este es buenito, este es buenito. Porque inconscientemente nosotros relacionamos lo hermoso con lo bueno. ¿Cómo son los personajes de las películas, los malos? ¿Cómo son? ¿Cómo tienen que ser? Por lo general. ¿Cómo es la bruja de Blancanieves? Comete esta manzana. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que tener una cicatriz, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente relacionamos lo bonito, lo atractivo con este es inteligente. Pero ¿sabe qué? A favor de nosotros los feos, eso se acaba hasta cuando hablan. Cuando los conocemos sale la realidad. ¿Me entiende? ¿Por qué le hablo de esto? Porque esa es una triste realidad. Nosotros los seres humanos sí hacemos acepción de personas. Sí hacemos diferencia por cómo se ven, por cómo se visten. Y no solamente por lo físico, lo atractivo. Mire, nosotros hacemos diferencia por cuánto dinero tiene. El apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto, le decía a la iglesia, escuchen, ustedes no tienen que hacer acepción de personas. Yo he visto, pongámoslo en contexto así, pongámoslo en contexto. Yo he visto que ustedes como iglesia, cuando llega un hermano y llega tal vez con ropa humilde, con ropa desgastada y no tiene mucha finanza, usted dice, sentate por ahí, sentate donde encontré, acomodate, sos bienvenido, pero acomodate por acá. Pero Pablo dice, pero ustedes, cuando ven que llega una persona en una linda movilidad, bien vestida, perfumada, ustedes no saben cómo colocarlo. Ustedes le acomodan la primer silla, ustedes le ofrecen un refresco y Pablo le dice a esa iglesia, ustedes no tienen que ser así. Todos somos iguales delante del Señor. El esclavo y el Señor es el mismo delante del Señor. Tienen la misma fe y tienen el mismo Dios. Ustedes no pueden hacer acepción de personas.
Yo te pregunto, ¿cómo tratas a tus superiores en el trabajo? ¿Ah? ¿Cómo tratas a tus superiores en el trabajo? Ahora te hago 7 preguntas. ¿Cómo tratas a los que están debajo de ti en el trabajo? ¿Haces acepción de personas? Muchas veces esa es la triste realidad del ser humano. Hermano, la buena noticia es que Dios no hace esa acepción. Dios no tiene favoritos. Dios no mira en qué movilidad llegaste. Dios no mira la casa en la que vives. Dios no mira la posición que tienes. Dios no mira eso. Dios no mira la ropa que tú viste. ¿Sabes qué es lo que Dios mira? Dios mira tu corazón. Y si tú tienes un corazón que ama, un corazón obediente, un corazón adorador, escuche, tú eres la persona en la cual Dios quiere hacer algo hermoso, así como cualquiera de nosotros aquí, porque Él no ve lo que los ojos ven, Él mira nuestro corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios no hace diferencia. Dios no tiene favoritos. Mira el que está a su lado y él está simpático, pero Dios mira el corazón, decirle. Está simpático, pero Dios mira el corazón. Hermanos queridos, si no fuera por mí, usted fuera el más simpático de este lugar. Déjenme adularme, como dicen algunos, alábate patasca que nadie te come. No hay más quien, bueno. Aparte de la pastora, mi madre. Hay una historia más que señala de que Dios no tiene favorito. ¿Y sabe dónde la encontramos? En el libro de Romanos. Del capítulo 1 al 3, su tesis de Pablo es esta: todos somos pecadores. Y en el capítulo 1, Pablo empieza diciendo: la idolatría, la irreverencia, la insumisión y la inmoralidad de los gentiles, de los extranjeros, de los que no son pueblo de Dios, ha traído el juicio de Dios sobre sus vidas. Eso está diciendo Pablo. Todo el capítulo 1 empieza a decir: los gentiles que no conocen al Señor son gente que han acarreado el juicio de Dios sobre su vida. Pero el capítulo 2 de Romanos, Pablo se dirige a los gentiles, a los israelitas. Y Pablo le dice a los israelitas, al pueblo judío, porque ellos dijeron: sí, Pablo, es verdad, los gentiles son gente idólatra, son gente inmoral, ellos merecen el juicio de Dios. Pero Pablo le dice: ustedes cállense, silencio. Ustedes también están sobre el juicio de Dios. Y ellos le dicen: ¿qué? ¿Cómo? Nosotros somos descendientes de Abraham, tenemos un pacto con Dios. Nosotros tuvimos a Moisés como profeta, tenemos la ley de Dios. ¿Cómo puedes decir que nosotros también merecemos el juicio de Dios? Y Pablo le dice: ustedes son aún más responsables. ¿Por qué? Porque teniendo un pacto y teniendo la ley, ustedes hacen contra la ley. Ustedes son igual de responsables. El juicio de Dios está sobre sus vidas. Y ahí es donde dice Romanos 2:11: Dios no tiene favoritos. Iglesia querida, ¿por qué te hablo esta mañana de este principio? Porque tal vez nosotros hemos llegado a pensar que Bolivia es un país olvidado. Tal vez hemos llegado a pensar que Bolivia es un país desventurado. Tal vez hemos creído que Bolivia es un país al que Dios ha olvidado. Pero esta mañana yo quiero traerte esta palabra a tu corazón. Dios no se ha olvidado de Bolivia. Dios no tiene favoritos. Si Bolivia le busca, si Bolivia se vuelve de todo su corazón, si Bolivia decide obedecer a Dios, si Bolivia decide alinearse con su palabra, Dios también levantará a Bolivia como cualquier otra nación próspera que usted conozca, porque Dios es el mismo con nosotros y con cualquier otra nación. Dios no tiene
favoritos. Dios quiere bendecir esta nación. Dios quiere bendecir Bolivia. Hermano querido, esta palabra, apropiatela esta mañana. Tal vez tú llegaste a este lugar diciendo, me gustaría que mi situación sea diferente. O estás molesto con lo que te estás viviendo en este tiempo. No, hermano querido, Dios no tiene favoritos. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás recompensado? Si le buscas, ¿acaso Dios no se va a dejar encontrar contigo? Si le crees, ¿acaso Dios también no va a hacer un milagro en tu vida? Si Dios ha bendecido a otro con trabajo, ¿no podrá también dártelo a ti? Si Dios ha sanado a otro, ¿acaso Dios también no te puede sanar hoy? Si Dios ha usado a otras personas para el avance de su reino, ¿acaso Dios también no te va a usar a ti? Hay una canción que de seguro usted ha escuchado de Marcos Vidal. Marcos Vidal tiene canciones hermosas y una de ellas trata de que hoy en día la gente dice, en la canción dice, ¿y dónde está el Dios de Elías? ¿Y dónde está el Dios de estos jóvenes que estaban frente a Nabucodonosor? Y empieza, y como que la iglesia le reclama, Señor, ¿por qué vivimos en un mundo lleno de maldad, de miseria y de dolor? ¿Dónde estás, Dios? ¿Y sabe qué Dios responde en la canción? Y él dice, ¿y dónde está Elías? Que estaba dispuesto a dejarlo todo por seguirme a mí. ¿Y dónde están esos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron dispuestos a morir en un horno, pero no negociaron su fe? Y Dios está diciendo, ¿dónde está esa gente? Hermano, no digamos Dios tiene favoritos porque aquel ayuda, aquel hace milagros, aquel usa. Dios también quiere hacerlo contigo, pero tú tienes que mostrar el mismo corazón, la misma pasión, el mismo amor, la misma entrega. Dios no mira lo que estos ojos ven. Dios mira el corazón. Amén. Quiero terminar con esta frase. Hay un libro que escribió el cantante Marcos Brunet. Este libro se llama Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y miren lo que él escribió en este libro. Se lo voy a leer de manera textual. Presta atención porque con esto vamos a acabar. Escuche lo que dice. Dice, Marco Brunet dice, ¿Jesús hacía acepción de personas? Y él dice, ¿por qué? Porque había una multitud, habían varios fariseos, habían muchos seguidores, pero uno solo era íntimo. ¿Quién era el discípulo amado? ¿Quién se acuerda? Juan. La Biblia dice que Juan era el único que podía recostarse sobre el pecho de Jesús, escuchar sus latidos, escuchar su corazón. Es más, Juan era tan íntimo que el libro de Apocalipsis habla de toda la revelación del futuro. Dios se la concedió ¿a quién? A ese íntimo, a ese cercano. Y este autor dice, Marco Brunet dice, ¿será que Jesús hace acepción de personas? Porque había una multitud, había fariseos, había seguidores, hasta había discípulos, pero uno solo era íntimo. Y escuche cómo remata Marco Brunet en esta frase. Él dice, no era, escuche esto, no era Jesús que prefería a Juan. Era Juan que prefería a Jesús. Hermano, Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos. La pregunta es esta: ¿tú prefieres a Jesús? Dios va a hacer en tu vida tanto tú le busques. Otra vez te repito eso. Dios va a hacer en tu vida cuanto tú le busques. Dios no tiene favoritos. Pastor, yo quiero que Dios me sane, me libere de pecado.
Eso no depende de que Dios te mire con gracia y diga, ay, vos tenés algo diferente. No, no. Tú le buscas, lo va a hacer. Tú le amas, Él lo va a hacer. Tú le obedeces, lo va a hacer. No hay nada, alguien dijo, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni tampoco no hay nada malo que puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama. ¿Por qué Dios obra más en uno y en otros? Por esta razón. No era Jesús que prefería a Juan. Era Juan que prefería a Jesús. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer en este tiempo? ¿Qué vas a hacer? Búscale. Búscale. Dios no tiene favoritos. Él tiene íntimos. Dios quiere orar en tu vida como en cualquier otra persona. ¿A cuántos le encantan las historias bíblicas? ¿Cuál es tu favorita? En este tiempo con mi hija estamos leyendo el libro de Reyes. Y creo que todos aquí quedamos fascinados con el muchacho pastor de ovejas que vence al gigante. ¿Cuántos le encanta esa historia? A mí me gusta. ¿Sí? Escuche, lo que Dios hizo en la Biblia lo puede hacer contigo otra vez. Vuelvo a repetirlo. Lo que Dios hizo en la Biblia lo puede hacer contigo otra vez. Yo leo muchas biografías de hombres de Dios que hicieron grandes hazañas. ¿Sabes? Dios no tiene favoritos. Si hoy se levantaran, así como esos hombres, a orar, a ayunar, a buscar de Dios, a consagrar su vida, a renunciar al mundo por servir a Dios, Dios usaría tu vida tal como lo hizo con esos hombres, porque Dios no tiene favoritos. No es que Dios dijo, a este lo vamos a nacer con un propósito especial y este va a ser el único, el Mesías. Solamente hay un Mesías, Jesús. Después todo lo demás estamos en igual de condiciones para ser usados por Dios. No es que Jesús prefería a Juan. Era que Juan prefería a Jesús. ¿Qué vas a hacer en este tiempo? Búscale como nunca le has buscado. Arrepiéntete y vuélvete al Señor como nunca lo has hecho. Empieza a orar como loco. Congrégate con fidelidad. Créele al Señor, servirle. Dios no tiene favoritos. Si tú le buscas, le encontrarás. Si tú oras, verás su poder. Si tú ayunas, tendrás libertad. Si tú crees, verás un milagro. Si tú le honras, serás prosperado. Él no mira la ropa que tienes. Él no mira los ojos, el color de tus ojos. Él no mira el dinero que tienes en tu bolsillo. Él no mira tu posición. Él no mira el auto en el que llegaste. Él mira tu corazón. Él mira tu corazón. Búscale, arrepiéntete, obedécele y ve cómo Dios puede hacer contigo como lo haría con cualquier otra, porque Él no tiene favoritos. Amén. ¿Cuántos se alegran de eso? Póngase de pie, póngase de pie. Hermanos, esta mañana quiero orar por algunas personas. Hay gente aquí que se ha sentido menospreciada. ¿Y sabe por qué eso? Porque nosotros los hombres sí hacemos diferencia. Muchas veces los papás nos equivocamos y tenemos a uno más cercano, es verdad. Muchas veces ese más cercano se lo gana, es más atento, está más pendiente de uno. Pero tristemente hacemos esa diferencia. Y eso causa heridas y dolor y rechazo y nos hace sentir menos. Tal vez fuiste el mayor que te tocó criar a tus hermanos menores. O tal vez fuiste el zurrapo, el último que ya ni le dieron bola. Que se críe solo, ¿no?
Que se críe solo, ya que sus hermanos lo críen a este. Tal vez hicieron diferencia contigo. O tal vez en el trabajo, escucha, porque no tienes un título. O a veces, ¿sabe qué, hermano? Mire, tan triste esta realidad. A veces porque eres diferente. Ya sea en color, ya sea en idioma, en etnia, lo que sea, te dejan a un lado. Y esas cosas hieren. Esas cosas lastiman. Y eso que hemos vivido en casa o en el trabajo o en cualquier, lo llevamos a Dios y nosotros creemos que Dios también, no, a Dios no, a mí no me va a usar. No, que Dios, no, yo me conformo con que Dios por lo menos me salve y ya. Y hemos llevado eso a nuestra vida espiritual como que, yo no, yo no. A otros sí, menos yo. Si tú en algún momento te sentiste así, y esta mañana Dios te ha hablado y te dice, Dios no tiene favorito, lo voy a hacer contigo. También lo voy a hacer contigo. También voy a salvarte. También voy a sanarte. También voy a bendecir. ¿Tú crees que dice, sí, verdad, Dios lo va a hacer conmigo? Yo quiero orar por esas personas.